Bueno, vamos a revisar la prueba número 1 de resistencia de materiales, ¿sí? Vamos a resolver los 3 ejercicios de los que consistía la prueba de manera detallada para que puedan más o menos saber o tener una idea de cómo les fue. Así que en pantalla tenemos el primer ejercicio, el cual tenemos una estructura de acero formada por dos barras, la barra AB y la barra CB, que están apoyadas mediante dos apoyos fijos en A y C a una pared vertical y sostienen un letrero que pesa 6 kilonewtons. Entonces el problema me pide que determine las cargas internas que esta configuración va a generar en la sección transversal que pasa por el punto F. ¿Ya? Para resolver este problema vamos a partir haciendo el diagrama de cuerpo libre de las barras por separado. Generalmente se empieza haciendo el diagrama de cuerpo libre de la figura completa, pero en este caso no es necesario, así que vamos a construir los diagramas de cuerpo libre de las barras por separado inmediatamente. Por un lado vamos a tener la barra AB, ¿cierto? Que es esta barra que está en diagonal acá. Y por otro lado tenemos un poco más abajo la barra CB. Y también tenemos el letrero que está colgando, ¿cierto? De la barra CB. Lo voy a dibujar acá. Entonces acá tenemos los tres elementos que constituyen esta estructura de manera separada. La barra diagonal, la barra horizontal y el letrero. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan en cada una. Vamos a partir por la barra AB. ¿Sí? Esta barra, si ustedes se fijan, a pesar de tener un apoyo fijo en A, eso significa que hay dos reacciones, ¿cierto? En ese punto. A pesar de aquello, esta barra es un elemento de dos fuerzas. ¿Sí? Eso quiere decir que solamente tiene fuerzas aplicadas en dos puntos a lo largo de su longitud. El punto A, que está en contacto con el apoyo, y el punto B, que está en contacto con la otra barra, con la barra horizontal. Entonces, las fuerzas, si recuerdan, cuando tenemos un elemento sometido a esas dos fuerzas, las fuerzas que se generan en un elemento de estas características siempre van en la dirección de la barra y tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero tienen sentidos opuestos. Entonces acá la única alternativa que hay para que esta barra esté en equilibrio es que la fuerza tenga la misma dirección axial de la barra. Y por este lado que esté su reacción y que ambas tengan, ¿cierto?, eh, la misma magnitud. Vamos a ponerle a esta fuerza AB, ya que es la fuerza que transmite la barra AB. Y esta misma fuerza tiene que repetirse acá en el otro extremo. Porque eso, repito, es un elemento de dos fuerzas, es la única configuración posible que existe para esta barra para que esté en equilibrio. No existe otra. Eso lo vimos en una de las primeras clases. Entonces, alguien podría haber puesto acá las dos reacciones que supuestamente hace este apoyo, las dos componentes, que al sumarlas genera esta fuerza diagonal, y haber obtenido este resultado y también es válido. Pero acá, ocupando el conocimiento, ¿cierto?, de este concepto, podemos determinar la dirección de la fuerza resultante en estos puntos de manera inmediata. Entonces esta es la barra AB. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de la barra AB. Ya, entonces ahora vamos a ver, por supuesto que ¿cierto? La barra AB está en contacto con la barra CB en el punto B. Por lo tanto, esta fuerza que está acá, que dibujamos sobre la barra B, es la fuerza que ejerce la barra CB sobre la barra AB. Y por supuesto, debido al principio de acción y reacción, esta fuerza va a tener su par reactivo en esta barra, con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos opuestos. Entonces a esta fuerza igual tiene el mismo valor que la fuerza AB. Solamente que la fuerza que está acá es la fuerza que ejerce la barra CB sobre la barra B, y esta fuerza que está acá es la fuerza que ejerce la barra B sobre la barra CB.
y son un par de acción y reacción. Entonces, sigamos analizando el ejercicio. Tenemos en este apoyo, en el apoyo C tenemos un apoyo fijo. En este caso sí que este apoyo, ¿cierto? El elemento CB no es un elemento de dos fuerzas, ya que tiene fuerzas aplicadas en varios puntos, ¿cierto? Tiene una fuerza aplicada en el punto B, que ya la dibujamos en el diagrama de cuerpo libre. Tiene otra fuerza, ¿cierto? Acá hay un punto de contacto en el que podría existir una fuerza, acá hay otro punto de contacto y acá hay otro punto de contacto. Entonces ya deja de ser un elemento de fuerza y no se cumple lo que señalábamos para la barra B. Entonces acá el apoyo fijo, vamos a dibujarlo, sus reacciones en función de las dos componentes que éste pudiese generar. Entonces vamos a tener una componente que puede ser horizontal y otra componente que puede ser vertical. Y como de costumbre, a esta la vamos a llamar C sub I y a esta la vamos a llamar C sub X. Y luego falta cómo se transmite el peso del letrero a la barra. Entonces vamos a irnos al letrero, ¿cierto? Que es este que está acá. Voy a tratar de ubicar el punto medio, supongamos que está acá. Aquí tenemos los 6 kilonewton y el letrero está sostenido mediante, mediante dos apoyos, ¿cierto? Acá y acá. A ver que me quede simétrico. Sí. Entonces, acá es relativamente intuitivo eh, determinar, ¿cierto? Que si el peso del letrero es 6 kilonewton, como el letrero está sostenido de manera simétrica, tendríamos acá 3 kilonewton y acá tendríamos otros 3 kilonewton. Ahora, esto obviamente se puede calcular utilizando las ecuaciones de equilibrio en el letrero. De hecho, podríamos suponer que estos apoyos que sostienen al letrero son apoyos fijos que generan dos reacciones, pero como no hay fuerzas externas horizontales, la componente horizontal nos daría cero, y al hacer la sumatoria de momentos, tendríamos que cada apoyo se reparte la mitad de la carga del letrero, que son 6 kilonewton, 3 kilonewton cada uno. Entonces eso voy a darlo como algo obvio y lo vamos a saltarnos ese cálculo, ya que considero que no era necesario, pero si alguien lo hizo, no hay problema. Ya, voy a correr esto un poco más para abajo, para tener espacio. Ya. Y lo que sucede ahora es que cierto que estas fuerzas que están acá de 3 kilonewton también van a tener su par de reacción sobre la barra. Sobre la barra. Entonces, si la barra ejerce esta fuerza de 3 kilonewton sobre el letrero para sostener el letrero va a ejercer su reacción sobre la barra. Y esas fuerzas, como todo principio de acción y reacción, va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, acá tenemos de nuevo 3 kilonewton y 3 kilonewton. ¿Sí? Entonces, ya tenemos listo el diagrama de cuerpo libre de los tres elementos que forman esta estructura. Voy a poner acá las cotas. Tenemos 0,4 metros. Acá vamos a tener 1,6 metros y acá vamos a tener 0,4 metros. Entonces, ahora, si nos fijamos, el objetivo de este problema es determinar las cargas internas en F. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las cargas que actúan sobre la barra donde me están pidiendo estas cargas internas. ¿Tá? Nos vamos a fijar únicamente en la barra CFB. Estos son los diagramas de cuerpo libre. Vamos a poner título. Y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio.
sobre la barra. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en la barra CF. Ya, vamos a partir inmediatamente con la ecuación de sumatoria de momentos, ya que me permite despejar alguna variable de manera inmediata. Entonces vamos a aplicar la ecuación de sumatoria de momentos, como bien dije, en el punto B. Ya aquí existen varias posibilidades, ¿cierto?, de cómo aplicar las ecuaciones de equilibrio. A mí me parece que la forma más eficiente es hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. De esa manera voy a poder despejar inmediatamente C sub I. Entonces vamos a definir el sentido horario como positivo. Tenemos C sub I, ¿cierto? Vamos a partir desde C hacia la derecha. C sub I por la longitud completa de la barra, ¿cierto? Que es 2,4. Recordar que cuando momentamos estamos buscando la distancia desde el punto donde se aplica la fuerza, que en este caso es C, hacia el punto donde estamos momentando, que en este caso es B. Entonces es 0,4 más 1,6 más 0,4, 2,4. Y el sentido es horario, por lo tanto es positivo. Luego tenemos una fuerza de 3 kN, que va a ser un momento en sentido antihorario, por lo tanto negativo, 3 kN, por la distancia desde esa fuerza al punto B, ¿cierto? El punto B es este, por cierto. Punto B, acá está el punto C. Este es el punto D y este es el punto E. Entonces la fuerza de 3 kN que se aplica en el punto D, la distancia hasta el punto B, es de 2 metros. 2 metros, luego menos, tenemos de nuevo 3 kN por la distancia desde el punto donde se aplica esa fuerza, que es el punto E, al punto B, y eso es 0,4. 0,4 metros, y eso tiene que ser igual a 0 para mi ecuación de equilibrio. De acá podemos despejar inmediatamente la fuerza C sub I, la cual me da un resultado de 3 kN. De 3 kN. De 3 kN. Y segunda ecuación de equilibrio que vamos a aplicar va a ser sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Segunda ecuación de equilibrio, vamos a tener a C sub I positiva menos 3 kN que están aplicados en D, menos los 3 kN que están aplicados en E, más la componente vertical de esta fuerza, de F a B. Entonces vamos a llamar a esa fuerza, yo la voy a llamar F a B, y le voy a poner otro subíndice, el subíndice I, para indicar que es la componente vertical. Y positiva porque va hacia arriba, ¿cierto? De la forma en la que la definimos. Igual a 0. ¿Cierto? Acá estamos calculando la componente, esta componente. Esa componente la llamamos F a B sub I. Y podemos despejarla, ya que C sub I ya la conocemos de antemano. Entonces despejamos sin mayor problema F a B sub I, y me tiene que dar también 3 kN.
3 kilonewtons. Ahora deberíamos aplicar la tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, pero antes vamos a calcular la otra componente de esta fuerza F sub AB. F sub AB. Entonces, voy a escribir aquí al ladito, cálculo componentes de FAB. Acá un pequeño paréntesis para hacer este cálculo, ¿cierto? Tenemos la fuerza FAB que va en diagonal hacia arriba. Luego vamos a tener, ¿no es cierto?, una componente horizontal hacia la izquierda y otra componente vertical hacia la derecha. Esta componente ya la conocemos, es FAB sub I, esta es la fuerza total y esta es la fuerza F sub AB X. La componente acá, lógicamente que existen un sinfín de formas de hacer este cálculo, pueden definir un ángulo, calcularlo, luego aplicar trigonometría, etc, etc. Yo lo voy a hacer con haciendo comparación entre dos triángulos, ¿cierto? Así como tenemos ese triángulo de fuerzas, también tenemos el triángulo de pendientes, entre comillas, que se forma en la estructura, ¿cierto? Sabemos que la fuerza AB tiene la misma dirección que esta barra, que la barra AB, y la barra B por cada 2,5 unidades verticales tiene 2,4 unidades horizontales. Entonces, 2,5 y 2,4. Esos triángulos son semejantes, lógicamente, porque la fuerza AB tiene la misma inclinación que el lado de la estructura. Entonces acá no voy a calcular el módulo porque no es necesario. Simplemente vamos a aplicar razón entre triángulos entre estos dos triángulos. Voy a tener que F sub ABI va a ser proporcional a F ABX, así como 2,5 es proporcional a 2,4. Al ser este valor de 3 kilonewton, me va a quedar un resultado, ¿cierto?, de 3 kilonewton por 2,4 dividido en 2,5, despejo, y me da que F sub AB X es igual a 2,88 kilómetros. Luego podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, para calcular la magnitud total de la fuerza, pero como no la vamos a ocupar, no lo vamos a hacer. Entonces, ahora sí que puedo aplicar mi ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener a C sub X más F AB X igual a 0. Perdón, aquí es menos FABX porque FABX, ¿cierto?, va hacia la izquierda. Entonces, está definida como negativa.
menos despejo C sub X va a tener el mismo valor que F, que la componente X de FAB, y eso es 2,88 kilonewton. Entonces ya tenemos todas las fuerzas externas que actúan sobre la barra CB, ¿cierto? Tenemos las reacciones de C, los pesos del letero y la fuerza AB. Entonces ahora podemos ya apuntar directamente al objetivo de este problema, que es encontrar las fuerzas internas en el punto F. Entonces, como saben, aplicamos el método de las secciones, hacemos un corte en el punto F, hacemos un corte en el punto F, y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de alguna de las dos secciones que resulta de ese corte. Ya sea la sección izquierda o la sección derecha, los resultados deberían darme lo mismo. Yo voy a elegir la sección izquierda. Voy a ponerle a este punto, ¿cierto?, el punto F. Entonces, vamos aquí a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esa sección. Graficamos entonces el diagrama de cuerpo libre de la sección de corte del segmento CF. Tenemos el segmento. Vamos a ver qué fuerzas hay a la izquierda del punto F. Tenemos las dos reacciones en C y la fuerza que transmite el letero de 3 kN. Entonces vamos a tener ACX y ACI. ACX y ACI, la fuerza de 3 kN, vamos a ponerla más o menos en la mitad. Y luego sabemos que a la hora de plantear un plano de corte, ¿cierto?, que en este caso es este plano que está acá, para mantener el equilibrio de esa sección, porque sabemos por supuesto que si el elemento completo estaba en equilibrio, entonces la mitad de ese elemento también debe mantener esa condición de equilibrio. Entonces, para que ocurra esto, para que se mantenga el equilibrio en la sección CF, tienen que aparecer en este plano de corte eventualmente tres componentes de cargas, ¿cierto? Una fuerza de corte, una fuerza normal, y un momento flector. En este caso, como es en el plano, ¿cierto?, decimos que es un momento flector. Tenemos ahí entonces un momento flector. Vamos a ponerle nombres a estas fuerzas. C sub X por acá, C sub Y, acá están los 3 kilonewton. Esta será la fuerza cortante, la fuerza normal y el momento flector. Recordemos que acá los sentidos de estas fuerzas son arbitrarios. Pero lógicamente que más o menos acá al ser pocas fuerzas las que tenemos en esta sección, podemos intuir más o menos, ¿cierto?, que
La fuerza normal se va a oponer a esta fuerza C sub X. La fuerza de corte, bueno, no sé porque hay dos fuerzas en cuestión y el momento, podemos ver que esta fuerza, ¿cierto?, va a ejercer un momento en sentido horario, por lo tanto, es probable que esta sea en sentido antihorario para contrarrestar ese efecto. Las cotas de esta sección serían, ¿cierto? Acá mantendríamos los 0,4 metros. Los 0,4 metros y acá tendríamos 0,8, ¿cierto? Que es la mitad de esa sección intermedia de la barra que era de 1,6 metros. Entonces ahora vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Para determinar el valor de estas cargas internas. Primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos a tener a C sub X menos la fuerza interior normal igual a 0, ¿cierto? Despejo fácilmente la fuerza normal va a tener un valor igual al de C sub X y el valor de C sub X era de 2,88 kilonewton. Por lo tanto, ya tendríamos lista la primera incógnita, la primera fuerza interna, que es la fuerza normal, ¿cierto? Y punto aparte, ¿cierto? No era pregunta de este ejercicio, pero como nos da positivo este resultado, ¿cierto? Acá, este vector está bien puesto, por lo tanto, vemos que esta sección acá está sometida a compresión. Sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Vamos a tener a C sub I menos 3 kilonewton menos la fuerza de corte igual a 0. C sub I tiene un valor igual a 3 kilonewton, por lo tanto la fuerza de corte acá va a ser 0. 0 kilonewton. ¿Qué me dice esto? Me dice que dada la configuración geométrica y de carga de esta barra, en la sección donde hicimos el corte, no se presenta una fuerza cortante. No es necesaria una fuerza cortante, por lo tanto, esa sección, ¿cierto?, no va a estar sometida ni a esfuerzo cortante, ni a deformación angular, ni a ninguno de los efectos que hemos estudiado que produce una fuerza cortante. Y luego tenemos sumatoria de momentos. Vamos a sumar momentos en F, ¿cierto? En el punto donde hicimos el corte, en este punto. Igual a 0 y vamos a definir el sentido horario como positivo. Horario como positivo, vamos a tener a C sub I, C sub I por 1,2 metros menos la fuerza de 3 kilonewton por 0,8 metros. Este es horario positivo, antihorario negativo y menos el momento flector, ¿cierto? Que acá lo definimos como horario igual a 0. Y podemos despejar el momento flector. Recordemos acá que el momento flector es un momento puntual, ¿sí? Es un momento que actúa en este punto y es un momento neto, no es una fuerza que genera un momento, sino que es un momento, por eso va solo, no va multiplicado por ninguna distancia, ¿ya? Es un momento como tal, tiene unidades de momento y no es una fuerza que produce un momento como C sub I o esta fuerza de 3 kilómetros. Entonces C sub I tiene un valor de 3, ¿cierto? 3 kilonewton por 1,2 menos 3 por 0,8 me da un resultado de 1,2 kilonewton por metro, o lo que es igual a 1200 newton metro. Y ese sería el primer ejercicio. El primer ejercicio de la prueba, encontrar las cargas internas en la sección CF, o sea, perdón, en el punto
En el punto F, las cargas internas son 3, la fuerza normal, la fuerza de corte, bueno, acá dio 0, pero igual eventualmente pudiese haber existido, y el momento efector de 1200 N. Así que eso, bueno, yo estos ejercicios generalmente los reviso, reviso el desarrollo, veo que no pongo puntaje solamente por el resultado final, así que probablemente acá de puntaje desde la construcción de los diagramas de cuerpo libre, la aplicación de las ecuaciones de equilibrio al elemento completo, haber efectuado bien el corte y las ecuaciones de equilibrio también de esa sección resultante de ese corte. Así que eso, lógicamente que estos problemas igual tienen hartas formas de abordarlos, ¿sí? No necesariamente todos tienen que haber desarrollado, lo tienen que haber desarrollado exactamente como lo hice yo. Hay varios aprontes que se pueden tomar. Por ahí alguien puede haber tomado esta sección o haber resolvido primero el diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo y luego haber visto qué pasa con esta barra, etc, etc. Hay varias posibilidades, así que si no lo hicieron igual, acá lo mismo, el ángulo, esta descomposición se puede haber realizado de infinitas maneras, así que todas son válidas, los resultados son estos. Acá, si alguien, por ejemplo, puso la fuerza normal hacia el otro lado, le debería haber dado negativo, etcétera. Hay varios detalles que tener en cuenta, pero aquí más o menos pueden ver si su desarrollo es coherente con este de acá. En el segundo ejercicio tenemos dos placas de concreto que están acopladas, ¿cierto? Pegadas una a otra mediante una resina, que es el área aquí gris más oscura que se puede ver en la mitad de la figura, ¿cierto? Tenemos la placa de la izquierda, la placa de la derecha, y en medio hay una resina que es un pegamento que se utiliza para adherir materiales, básicamente. Entonces, tenemos las dimensiones de la placa, las dimensiones de la resina que se aplica, el espesor del pegamento que se utiliza para adherir esta estructura, y tenemos, por otro lado, la vista lateral o frontal, dependiendo el punto de vista de esta geometría, ¿cierto? Tenemos, en el fondo, es esta cara la que estamos viendo en la vista de la derecha. Esta cara, ¿sí? Esta cara está representada acá a una escala un poco mayor, y el problema nos plantea de que sobre estas placas de concreto se genera una carga que se traduce en estas fuerzas cortantes que actúan en la superficie de adhesión entre las placas de concreto y la resina a cada lado. Si tenemos una fuerza cortante por un lado y por otro, ¿cierto? Actuando de esta manera y provocando la deformación que se ve en esta figura, que en el fondo es un pequeño desplazamiento de 0,042 milímetros, lo que provoca que la figura, ¿cierto?, que al principio era recta, ahora tenga esta curvatura, ¿cierto?, en este lugar. Entonces, a partir de estos datos, de la fuerza y el desplazamiento que esta fuerza genera, nos pide que determinemos el esfuerzo cortante y la deformación angular. Para determinar el esfuerzo cortante sabemos, ¿cierto?, que a grandes rasgos el esfuerzo es fuerza dividido en área. Y la fuerza la tenemos, ¿sí? Lo que hay que determinar, como en todo ejercicio de esfuerzo cortante, son dos cosas. Determinar si la geometría está sometida a cortante simple o a cortante doble, y determinar luego el área de corte. ¿Cierto? En este caso salta a la vista de que estamos hablando de un cortante simple, ¿cierto? La fuerza de 350 kN se aplica solamente en esta área. En esta área igual hay una fuerza de 350 kN, pero es la misma fuerza. O sea, esta fuerza no se está repartiendo en dos áreas distintas, ¿sí? O sea, acá la fuerza de 350 kN se está repartiendo únicamente en esta área que estoy marcando acá. Y esa es el área de corte. Ya, que para identificarla mejor, voy a hacer un diagrama para que podamos identificar dónde ocurre el esfuerzo cortante.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el área de corte. Ya, entonces aquí dibujé el primer bloque de concreto. Supongamos que es este de acá de la izquierda, ¿cierto? En el fondo lo que hice fue pasar un plano de corte por esta sección. Y dibujé la parte izquierda, que es esta que está acá. Entonces acá podemos identificar que la fuerza de corte, ¿cierto? Que actúa en esta área, va a representar que se generen esfuerzos cortantes en esta área que está acá. Vamos a tener esfuerzos cortantes, ¿cierto? En la misma dirección que la fuerza, sobre toda esta área. Y, ¿cierto? Suponiendo que el esfuerzo normal se distribuye, o sea, el esfuerzo cortante se distribuye de manera uniforme en esta área, podemos calcularlo ocupando la fórmula que hemos utilizado hasta acá. Entonces acá lo importante es identificar que esta área, que es el área que se vislumbraría aquí un poco, cuesta visualizarlo quizás en el plano, pero esta es la área en la que se genera el corte, ¿sí? Que es esta área donde estoy poniendo la flecha acá. Entonces esa área, si ustedes se fijan, tiene unas dimensiones de 150 milímetros por 1,2 metros. Entonces el área de corte va a ser igual a 150 milímetros, ¿cierto? Que es este ancho que tiene la placa por el largo, que es 1,2 metros. Entonces el área de corte serán los 150 milímetros, que son equivalentes a 0,15 metros por el largo, que es 1,2 metros. Me da un área de corte de 0,18 metros cuadrados. Y ahora sin ningún problema puedo calcular el esfuerzo cortante. El cual va a ser igual, ¿cierto? El tau, esfuerzo cortante, va a ser igual a fuerza cortante dividido en el área de corte. Entonces tenemos la fuerza cortante que es de 350 kilonewton, 350 por 10 elevado a 3 newton, dividido en 0,18 metros cuadrados. Y eso da un resultado de 1,944 por 10 elevado a 6 pascales, lo cual es igual a 1,944 por 10 elevado a 6 megapascales. Lo cual se obtiene, ¿cierto?, de manera súper sencilla y rápida. La dificultad de hacer este cálculo es identificar, como dije al principio, que estamos ante cortante simple y que el área de corte es esta, que acá se está produciendo el esfuerzo cortante. Esta es el área del concreto que está en contacto con la resina. Si se fijan, es esta línea de acá, es esta línea de acá, por si a alguien aún no le ha quedado claro,
es esta línea de acá, que es de 150 milímetros, por el largo que no se ve en esta vista, porque esta es la vista frontal, sino por el largo que va hacia atrás, ¿cierto? Son estos 1,2 metros. Ese es el área del corte, es el área que está en contacto, el concreto con la resina. Esta esfuerzo cortante, se va a producir tanto en el concreto, en el área de concreto, como en el área de la resina. Por lo tanto, ambos materiales deberían tener propiedades suficientes para soportar este esfuerzo cortante, si es que se espera que esta estructura aguante, ¿cierto?, esta carga. Entonces ya tendríamos rápidamente haber determinado el primer resultado que se nos pide, y el esfuerzo cortante. Ahora se nos pide calcular la deformación angular. Para calcular la deformación angular hay que tener en cuenta la geometría del desplazamiento que se genera. Entonces vamos a dibujar este diagrama de deformación de la resina. Entonces vamos a explorar un poco la geometría de la deformación que se genera, ¿cierto? Vamos a tomar la resina como foco de este análisis. Entonces, fíjense que en un principio, la resina, si la miramos frontalmente o lateralmente, tiene esta geometría, ¿cierto? Al principio, antes de aplicar la carga, tiene esta geometría. Si se fijan, es un rectángulo, si lo vemos acá. Un rectángulo de 16 milímetros por 150 milímetros. $16 milímetros por 150 milímetros. Esto es antes de la deformación. Este dibujo que está acá. Esta es la resina antes de la deformación. Ahora vamos a dibujarla después de la deformación. Después de la deformación, este rectángulo que está acá, ¿cierto?, que es la resina, va a tomar esta forma que se ve en esta vista lateral. Debido a que sobre la cara izquierda de la resina actúa una fuerza cortante hacia arriba, esa cara lateral se va a desplazar hacia arriba. Mientras que por la derecha actúa la misma fuerza cortante, pero con sentido hacia abajo. Entonces esa cara derecha se traslada hacia abajo, formando esta especie de rombo o romboide, no lo tengo claro, pero se va a formar esta figura. Entonces vamos a dibujarla acá abajo para hacer las comparaciones. Vamos a tener que este rectángulo se transforma en la siguiente figura, que es algo más o menos así. ¿Sí? Algo más o menos por el estilo. Entonces, si recordamos de la definición de deformación angular, ¿cierto?, que era gamma, la definición de deformación unitaria angular era, ¿cierto?, el ángulo inicial menos el ángulo final, ¿cierto?, de dos fibras del cuerpo que estamos analizando, tomando en cuenta que el ángulo inicial, ¿cierto?, se tomaba como referencia dos fibras que formaran un ángulo de 90 grados, es decir, de pi medios. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomar como ángulo inicial este ángulo que se forma acá, este ángulo teta,
¿cierto? Que sabemos que es recto. Y ese ángulo teta, ¿cierto? Al sufrir la deformación, ya va a dejar de ser recto y va a tener este valor teta prima. Entonces, esa es la deformación unitaria angular, el ángulo inicial, ¿cierto? Pi medios menos el ángulo final teta prima. Pero, según la geometría que tenemos en la figura, podemos apreciar que esta diferencia entre el ángulo recto y el ángulo teta prima, geométricamente es igual, ¿cierto? A este angulito que se forma aquí. Entonces, este angulito va a ser en realidad gamma, que es el ángulo que define la deformación angular. Si se fijan que al ángulo teta prima que llega hasta el final le estoy restando estos 90 grados que se forman acá originalmente para obtener gamma. Entonces, en el fondo, nuestro problema se reduce a obtener, a partir de la geometría de la deformación, este ángulo gamma. ¿Sí? Y eso lo podemos obtener porque conocemos las dimensiones de esta pieza. O sea, sabemos que esto mide 16 milímetros, ¿cierto? Acá no hay cambios de longitud, 16 milímetros, y también el problema nos da el desplazamiento, que es este valor de acá, nos da este valor, el cual es de 0,042 milímetros, 0,042 milímetros. Entonces, sabemos que gamma va a ser igual a el arco tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que es 0,042 milímetros, dividido en 16 milímetros. Acá esto se puede calcular o se puede también hacer la aproximación de decir que al ser esto un ángulo muy pequeño, ¿sí? Hacer esto un ángulo muy pequeño, o sea, la tangente de ese ángulo se aproxima al ángulo mismo. Entonces, esto también yo lo puedo calcular simplemente como 0,042 milímetros. Sí, esto tiene su fundamento en las series de Taylor, series de potencia, pero es totalmente válido de las dos formas, se obtienen resultados prácticamente iguales. Y ese resultado es que gamma es de 2,625 por 10 elevado a menos 3. Y esto es adimensional, está en radianes, así que no tiene dimensiones. Es un ángulo de deformación, es cuánto cambian los ángulos, sus posiciones relativas, las fibras de la resina, cuánto cambian su inclinación partiendo desde dos segmentos perpendiculares. Ahora un detalle, sí, fíjense que acá la fórmula de deformación angular me dice que es pi medios menos teta prima. Acá nosotros, al hacer este arreglo geométrico y calcularlo mediante la geometría de la deformación, estamos calculando en realidad teta prima menos pi medio. O sea, esto de acá debería llevar un signo negativo, en teoría. Si se recuerdan, cuando el ángulo de 90 cambia a un ángulo más grande, la deformación angular se define como negativa. Entonces, ¿es coherente que acá lleve un signo negativo? Sí, pero en verdad para los fines de este ejercicio no es relevante el signo de deformación.
¿ya? Pero ténganlo presente que de acuerdo a la convención de signos, este debería llevar un signo menos también para ser coherente con la formulación inicial de la deformación angular. Entonces, este es el ejercicio 2. Como ven, eran dos cálculos bastante cortos, bastante precisos y rápidos de hacer. Sin embargo, había que tener un buen entendimiento de eh, cómo se producía el corte, ¿cierto? Dónde se encontraba la fuerza cortante, el esfuerzo que generaba, en qué área y también cómo a partir de la geometría, de la deformación, de los desplazamientos que esta fuerza me genera en el cuerpo, se pueden calcular lo que me están pidiendo, que en el fondo es la deformación angular. Ya, el tercer y último ejercicio de la prueba era probablemente el más complicado, ya que era el que tenía mayor información, tenía harta información en verdad y mezclaba varias cosas que vimos en esta primera unidad del curso. Todo lo que tiene que ver con propiedades de materiales y también por ahí algo de carga axial se ve en este ejercicio. Así que además este ejercicio tenía un pequeño error de redacción que por supuesto voy a considerar en la revisión, así que voy a comentarlo ahora mientras explico en qué se basaba este ejercicio. Bueno, este ejercicio decía que se había encontrado un nuevo material experimental con el cual se construyó esta probeta, y esta probeta se sometió a un ensayo de tracción, cuyo gráfico es este que está acá. Entonces, ¿cierto? Tenemos una región de deformación elástica lineal hasta un límite de 300 megapascales, luego viene la zona plástica, el esfuerzo máximo de 480 megapascales y luego el esfuerzo de rotura de 350 megapascales. ¿Ya? El problema que tuve en la creación, en verdad, de este ejercicio fue que me equivoqué cuando les doy los datos de las dimensiones. O sea, la, el, la probeta tenía un largo inicial de 5 centímetros y un diámetro inicial de 1 centímetro, con eso no hay problema. Pero luego decía que se hacía un segundo ensayo, que el ensayo separaba la zona elástica y que se medían nuevamente su largo y su diámetro. Y quedaban estos resultados de acá: 50.025 milímetros y 10.002 milímetros. Acá básicamente hay dos errores. El primero es que si separan la zona elástica y se saca la probeta vuelve a sus dimensiones originales, porque la zona elástica tiene esa característica, que si se deja de aplicar la fuerza, la probeta recupera su, sus dimensiones naturales. Entonces, en el fondo, esto yo no lo podría haber medido si saco la probeta de la máquina de ensayo. Ya tendría que haberlo medido durante el ensayo, mientras se aplicaba la fuerza. Pero ese solamente es un problema de redacción, o sea, no influye en la matemática que se hace después. El problema grave que cometí fue de darles estos datos. Yo estoy diciendo acá que la probeta se alarga 0,025 milímetros y que a la vez su diámetro aumenta 0,002 milímetros. Y eso por lo que vimos en clase, y si alguno se dio cuenta, lo felicito. Y si alguien lo puso en la prueba, le voy a dar puntajes por haberse dado cuenta de este error. Es que si una probeta se alarga, un material en realidad normal, como los que vemos en el curso, con propiedades homogéneas e isotrópicas, como los metales, ¿cierto? Si se alarga, el diámetro no se puede, no se puede alargar, el diámetro tiende a disminuirse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la relación de Poisson está definida por una relación negativa? Entonces, si una dimensión se alarga, la otra tiene que disminuir. O sea, no puede ser que se alargue el largo a la vez que se alarga el diámetro. ¿Ya? En el fondo acá estos 0,02 milímetros, 0,002 milímetros de deformación deberían haber sido negativos. Y al alargarse la probeta, el diámetro tiene que disminuir. Es decir, acá un dato correcto hubiera sido que en vez de 10,002,
hubiera sido correcto decir que el diámetro ahora es 9,998 milímetros. Ahí estaríamos hablando de una deformación que tiene la misma magnitud, es decir, 0,002 milímetros, pero que es correcta porque al alargarse el diámetro tiene que disminuir. Entonces, este dato de acá se utilizaba para calcular el módulo de Poisson del material y luego se aplicaba para calcular el ancho final de estas barras. ¿Ya? Pero eso es bien después en el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso no, todo lo que tenga que ver con el cálculo de la razón de Poisson y de los anchos finales de estas barras no va a ser puntaje de la prueba, ya porque en el fondo un error mío, ¿cierto? Puse mal un dato, así que no va a ser puntaje de la prueba. Solamente voy a evaluar, ¿cierto? Obtener la carga P, el esfuerzo, creo que se pedía, no me acuerdo bien, el esfuerzo y el largo final, ¿ya? Ah, sí, claro, se pedía la carga P, si las barras estaban en tracción o compresión, eso no tiene nada que ver con esta dimensión final, y también pedía las dimensiones finales de la barra. Entonces esas dimensiones finales, obviamente es el largo y el ancho, ambas. Solamente voy a evaluar el largo final. Si alguien trabajó con este dato, calculó el módulo de Poisson y luego calculó el ancho final, a pesar de que este dato estaba erróneo, va a tener puntos, pero esos puntos van a ser adicionales, ¿ya? No van a ser parte de los 60 puntos de la prueba, sino que van a ser como décimas adicionales si alguien trabajó con este dato, calculó el módulo de Poisson, calculó los anchos finales, ya que igual voy a mostrar acá cómo se hacía. Eso, va a tener décimas adicionales si alguien igual se dio cuenta de estos errores y los señaló en la prueba, escribió que los datos no son congruentes, igual les voy a dar el puntaje porque, insisto, es error mío, lo lamento y les pido disculpas y lo dejo claro acá. Habiendo dicho todo eso, vamos a resolver el ejercicio igual, ¿ya? Para que la mayoría del ejercicio se podía hacer sin este dato. O sea, este dato solamente servía para calcular el ancho final. Todo lo que tiene que ver con la carga, el esfuerzo y el largo final, la deformación axial de las barras, se podía calcular sin problema. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero, este ejercicio tenía, yo lo divido en dos fases. La primera es analizar el experimento y obtener los datos que corresponden acá. Y la segunda ya es aplicar esos datos para resolver esta estructura. Porque luego de este mismo material, no sé si lo dije acá, se construye esta estructura. ¿Ya? Entonces, primero vamos a obtener los datos del experimento. Entonces, vamos a datos obtenidos del ensayo de tracción. Básicamente eran tres los datos que yo puedo obtener de este ensayo de tracción. El primero, ¿cierto?, es el límite de fluencia, que es un dato que está visual ahí en el gráfico. Solamente era distinguir cuál de esos tres esfuerzos es el límite de fluencia, ¿cierto?, que es el mayor esfuerzo que el material puede soportar y aún así deformarse únicamente elásticamente y que la relación sea lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Y ese esfuerzo es de 300 megapascales. Con este esfuerzo había que trabajar, 300 megapascales. Ya los otros dos esfuerzos, el esfuerzo máximo de 480 megapascales y el esfuerzo de rotura de 350 megapascales, ya son esfuerzos que se dan en la zona plástica. Y como nosotros queremos que nuestra estructura funcione en la zona elástica, este va a ser nuestro esfuerzo de trabajo, el esfuerzo de fluencia. El segundo dato que yo
podía obtener del gráfico es el módulo de elasticidad de este material. ¿Sí? El módulo de Young. Si recordamos, el módulo de Young es la pendiente de la zona elástica de la curva esfuerzo-deformación. Entonces, en este caso, el módulo de Young va a ser igual al límite de fluencia dividido en la deformación que tiene lugar para ese límite. En el fondo acá uno puede calcular la pendiente ocupando cualquier par de datos que se encuentren en esta línea recta. ¿Sí? Sin embargo, los datos que me da el problema son el límite superior. Entonces acá yo tendría que haber calculado el módulo de elasticidad como la pendiente, es decir, 300 megapascales dividido en 0,001. Esto, por supuesto, es adimensional. Y el resultado acá van a ser 300.000 megapascales, lo cual son 300 gigapascales. Ese es el resultado. Ese entonces es el módulo de elasticidad. Como vemos, este material experimental es muy resistente. El módulo de elasticidad, por ejemplo, del acero está por ahí por los 240 gigapascales y este es 300 gigapascales. Insisto, acá esta operación matemática da 300.000, ¿sí? Este mega es un 10 elevado a 6, entonces si junto los 1000 que me dieron acá con ese 10 elevado a 6, me da un 10 elevado a 9, y eso es un gigapascal. Ya, el tercer dato que se podía obtener de este ensayo es el que tiene que ver con el módulo de Poisson, o la razón de Poisson, ¿ya? Igual lo vamos a sacar, pero insisto, esto ya no va a ser puntaje de la prueba, va a ser solamente puntaje extra para los que se dieron el tiempo de calcular algo acá. Igual he revisado algunas pruebas y la mayoría de la gente ni siquiera tocó este dato, pero igual. Entonces, por un lado tenemos, ¿cierto?, una deformación longitudinal en la barra, ¿cierto? La barra, o sea, en la probeta se alarga, ¿cierto? Tiene una longitud final. Si le restamos la longitud inicial, vamos a obtener la deformación total longitudinal que sufre la probeta, que en este caso, ¿cierto?, teniendo un largo final de 50,00, no, un 0 nomás, 25 milímetros, menos los 50 centímetros iniciales, que son, perdón, eran, iniciales son 5 centímetros, 50 milímetros, entonces, 50 milímetros, esto me da una deformación total de 0,025 milímetros. ¿Ya? Esa es la deformación total de la probeta. Ahora debería yo calcular la deformación unitaria, longitudinal. Y esta es igual, ¿cierto?, a la deformación total de la probeta dividido en el largo inicial. Es decir, acá debería ser 0,025 milímetros dividido en los 50 milímetros iniciales. Y eso me da un valor de 5 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Esto es adimensional, ¿cierto? Las deformaciones unitarias son adimensionales. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular las deformaciones transversales, o en este caso radiales, porque es una probeta. ¿Ya? Entonces acá en vez del largo vamos a tener los diámetros. Diámetro final menos diámetro inicial. ¿Cierto? Acá es donde está el error, porque si yo pongo 10
0,002 milímetros, ¿cierto? La probeta no podría haber aumentado su diámetro por características básicas que tienen los materiales. No puede aumentar su diámetro si también aumentó su largo. Entonces, en verdad, este cálculo que estamos haciendo acá no tiene ningún sentido. Pero igual lo vamos a hacer porque era el dato que se dio en la prueba. Y insisto, si alguien hizo estos cálculos, va a tener puntaje extra. Así que acá me da 0,002 milímetros. Y lo mismo, esta es la deformación total radial de la probeta. Ahora si calculamos la deformación unitaria radial, que es en el fondo dividir esta deformación total en el diámetro inicial, me va a dar 0,002 milímetros dividido en 10 milímetros, que en el fondo es este centímetro de diámetro que tenía. Y esto me da 2 por 10 elevado a menos 4. 2 por 10 elevado a menos 4. Y acá la relación de Poisson, podemos sacarla, ¿cierto? La relación de Poisson va a ser igual a la deformación radial dividido en la deformación longitudinal. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 4 dividido en 2 por 10 elevado a menos 4. Y eso me da 0,4. ¿Ya? Entonces, acá el problema está en que esta fórmula en verdad tiene un signo negativo acá. Si ustedes revisan el material que pasamos en clase, tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque esta de acá abajo, no, la de arriba, la radial, debería haberme dado negativa, porque en vez del 10,002, acá yo debería haber tenido un 9,998 y haberme dado menos 0,002 de deformación radial. Entonces el menos con el menos me debería haber quedado este resultado positivo acá. Pero como acá tiene un menos, acá me da un menos. Pero eso no tiene sentido porque la relación de Poisson no puede darme negativa, pues es un dato del material que no tiene esas características. Entonces, insisto, si alguien hizo este cálculo, ya sea con el signo menos o con el signo más, va a tener puntaje extra, pero no va a ser parte de los puntajes de la prueba. Pero vamos a hacer como que la relación de Poisson es 0,4 y no menos 0,4 para trabajar a posteriori. Por ahora eso. Mi idea era que mi idea era de que del ensayo pudiesen sacar estos tres datos. Pero en el fondo al final nos vamos a quedar con estos dos. Este lo vamos a dejar como un bonus. Ya, entonces ya tenemos bien caracterizado el material, ¿cierto? Sabemos sus propiedades mecánicas, así que luego a partir de ese material se construye esta estructura, ¿cierto? Que soporta una carga desconocida P. Me da el área de la barra, me dice que es cuadrada de lado 4 centímetros. Sí, de lado 4 centímetros. Acá no, el área no es 4 centímetros cuadrados, sino que las barras tienen un ancho de 4 centímetros. Así que le voy a poner una minúscula. ¿Sí? Insisto, las barras acá tienen un área cuadrada de 4 centímetros de lado. Ya, entonces, acá el objetivo es encontrar la carga máxima P para el cual estas barras van a trabajar
según un esfuerzo admisible calculado con este factor de seguridad en relación a la afluencia, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el esfuerzo admisible. Esfuerzo admisible en las barras. El esfuerzo admisible en las barras, ¿cierto? Aquí simplemente lo que hacemos, ¿cierto? Es definir el esfuerzo admisible como el esfuerzo de fluencia dividido en el factor de seguridad. Ya aquí un pequeño paréntesis, el problema decía que el factor de seguridad se daba respecto al esfuerzo de fluencia de 300 megapascales. Hay veces en que los factores de seguridad se dan respecto al esfuerzo de ruptura. Y ahí obviamente se toman factores de seguridad más grandes. Por ejemplo, yo podría decir ya el factor de seguridad es de 3 o de 2, quizás 2,4, ¿ya? Pero respecto al esfuerzo de ruptura. ¿Ya? Acá se dejaba claro de que el factor de seguridad estaba dado respecto al esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, eran los 300 megapascales, que es la fluencia, 300 megapascales, que es la fluencia, dividido en el factor de seguridad, que era 1,6, si no me equivoco. 1,6. Y esto me daba un esfuerzo admisible de 187,5 megapascales. 187,5 megapascales. ¿Qué representa este esfuerzo admisible? Es el esfuerzo máximo al que yo quiero que se someta mi estructura o las partes de mi estructura. Yo diseño mi estructura para que no supere este esfuerzo. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar la carga P tal que no se supere este esfuerzo ni en la barra CB ni en la barra AB. Eso es lo que queremos. Que el esfuerzo en ninguna de estas dos barras, porque acá la estructura solamente tiene dos barras, que el esfuerzo no supere en ninguna de las dos barras los 185 megapascales. Y acá la variable con la que vamos a jugar es la carga P. A veces la variable con la que se juega es el área, el lado, el diámetro, pero en este caso la carga variable es la carga P. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar esta carga P, cómo afecta las cargas que transmiten cada barra. Porque que haya una carga P acá no quiere decir que que la barra B esté soportando esa carga P, ni que la barra CB esté soportando esa carga P. Las barras están soportando cargas distintas. Y esas cargas hay que determinarlas en función de la carga P. Entonces lo que hay que hacer primero es resolver esa estructura. Entonces vamos a determinar las cargas transmitidas por cada barra. Eso es lo primero. En función de P. En función de P. Entonces vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre de las barras y del nodo. Acá la forma más eficiente de resolver esto es mediante el método de los nodos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es dibujar la barra horizontal. Esa es la barra horizontal. Y por acá va a estar la barra diagonal. ¿Ya? Entonces esta es la barra BC. Acá está el punto C, el punto B. Acá está el punto A y acá está el punto B. Y por acá vamos a dibujar el nodo B. ¿Cierto? Que es el punto que une a las dos barras.
Entonces, vamos por el nodo primero. O no, mejor partamos con las barras. Sabemos que las barras acá son elementos de dos fuerzas, ¿cierto? Eso hay que darse cuenta inmediatamente, si no nos vamos a complicar la vida poniendo dos reacciones acá. ¿Ya? A pesar de que acá este pasador o este apoyo fijo tiene la capacidad de ejercer dos reacciones, una vertical y una horizontal, en realidad esta, al ser un elemento sometido a dos fuerzas, porque solamente está conectado en el punto C y en el punto B, las fuerzas que transmite esa barra tiene que cumplir las condiciones de un elemento de dos fuerzas, que son básicamente que va a tener fuerzas en sus extremos, iguales en magnitud, iguales en dirección, opuestas en sentido, y que esa dirección que es conocida es la dirección de la barra, la dirección axial de la barra. Entonces, acá la única alternativa es que acá haya una fuerza axial en la dirección de la barra. ¿Ya? Y esta barra en el punto B está conectada al nodo. Entonces, en el nodo tiene que estar la reacción de esta fuerza. ¿Sí? A esta fuerza la vamos a llamar FBC. Tiene que ser igual a la fuerza en el otro extremo. Y esta fuerza tiene su reacción en el nodo. Ahora lo mismo ocurre con la barra AB. La barra B igual es una barra sometida a dos fuerzas, por lo tanto va a tener una fuerza en su extremo y una fuerza en su otro extremo. Esas fuerzas van dirigidas a lo largo de la barra, son de igual magnitud, pero puestas en sentido. Y esta fuerza que está acá, en el punto B, va a tener su reacción en el nodo B. Es decir, va a tener la misma fuerza que actúa sobre la barra, en ese punto, actúa también en el nodo, ¿ya? Por un tema de acción y reacción. Voy a tratar de mover esto aquí. Lo escribo de nuevo. Por un tema de acción y reacción. Esta fuerza que está acá sobre la barra es la fuerza que hace el nodo sobre la barra, y esta fuerza que está acá es la fuerza que hace la barra sobre el nodo. Son un par de acción y reacción. Entonces, acá tengo la fuerza BC. Esta es la fuerza AB, ¿cierto? Que acá está la reacción, FAB, y acá está la fuerza AB. Y también sobre el nodo tenemos la carga P, que va dirigida hacia abajo. Acá está la carga P. Ya. Ahora, respecto a los sentidos, ¿se podía hacer algo para determinar los sentidos de antemano? Sí. Si yo analizo el nodo, en el fondo esto es súper útil porque me ahorra un montón de análisis a posterior. Si yo sé que en el nodo la carga P va hacia abajo, entonces, para que esa carga P esté equilibrada, la fuerza AB, que es la única fuerza que tiene componente vertical, tiene que ir hacia arriba para contrarrestar la carga P. Y si esta fuerza va hacia arriba, acá en la barra viene hacia abajo y en el otro extremo viene hacia arriba. Siempre son acción y reacción con sentido opuestos todo el rato. Entonces yo podía deducir ¿cómo se llama? Este sentido. Para definir la dirección de esta fuerza vamos a definir un ángulo acá, alfa, que es el mismo ángulo, ¿cierto?, que se repite en la barra, alfa. Y que es el mismo ángulo que está acá.
alfa. Y que en el fondo es un ángulo que forma parte de este triángulo de 3, 4, 5, ¿cierto? Triángulo rectángulo. Luego, si yo sé que esta fuerza va hacia arriba, su componente horizontal tiene que ir hacia la derecha. Y si esa fuerza va hacia la derecha, para que esté en equilibrio, esta fuerza tiene que venir hacia la izquierda. Y si está bien a la izquierda, está bien a la derecha, y así está a la izquierda, y así voy deduciendo al tiro los sentidos. ¿Ya? Eso no es obligatorio, pero así me aseguro de que los resultados de las fuerzas me den positivos, lo cual me facilita un montón la vida al final. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en el nodo para encontrar las incógnitas. Sumatoria de fuerza ni igual a 0. Vamos a tener a F a B, ¿cierto? Seno de alfa menos P igual a 0. Entonces, este seno de alfa vale 3 quintos. Vale 3 quintos. Y eso lo saco de la estructura. O sea, cateto opuesto 3 dividido en hipotenusa 5. Entonces, FAB va a valer 3 quintos de P. Perdón, 5 tercios. 5 tercios de P, ¿cierto? Porque eso pasa multiplicando y dividiendo al revés. Entonces acá obtengo la fuerza AB en función de P. La obtengo a través del nodo, pero yo sé que esa misma fuerza que obtengo en el nodo es la fuerza que está presente en la barra. Entonces por ese lado ya tengo la fuerza AB en función de P. Me falta la fuerza BC. Para eso ocupamos la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos a tener FAB coseno de alfa menos FBC igual a 0. Entonces, el coseno de alfa vale 4 quintos, ¿cierto? Y esta fuerza vale 5 tercios de P. Entonces, FBC va a ser igual a se me cancelan los 5, me queda 4 tercios. 4 tercios de P. Y así obtengo las dos fuerzas de las barras en función de P. Estas son las cargas que transmiten las barras, ¿ya? No tienen un valor fijo porque dependen de P. Entonces yo ahora voy a calcular para cada una cuál es el valor máximo de esa carga P, de tal manera de que ninguna supere este esfuerzo admisible de 187 megapascal. Entonces acá en el fondo lo que vamos a hacer es pasar desde un esfuerzo admisible a una carga admisible. Ya, entonces vamos a determinar la carga máxima que se le puede aplicar a la estructura. Carga máxima. Por cierto, un detalle, aquí fíjense que como hicimos todo el análisis, ¿cierto?, de los sentidos de las fuerzas y también como los resultados que tenemos acá nos dan positivos, podemos asumir que estas direcciones de los vectores fuerza en las barras es correcta. Así que por lo tanto podemos determinar que el estado de carga de la barra CB, ¿cierto?, es de tracción, ya que las fuerzas tiran de la barra, y acá el estado de carga de la barra AB va a ser de compresión, que igual es la pregunta de la prueba.
dibujar los diagramas de cuerpo libre y determinar si era tracción o compresión. Eso era la pregunta, así que para dejarlo claro acá. Y ahora sí calculemos las cargas máximas. Entonces tenemos que analizar las dos barras por separado. Vamos a tener primero la barra AB. Vamos a ocupar la fórmula del esfuerzo normal, ¿cierto? Tenemos claro que estas fuerzas axiales generan esfuerzos normales, así que tenemos por un lado el esfuerzo que se va a generar en la barra AB, va a ser igual a la fuerza que transmite la barra AB dividido en el área que tenga esta barra. Entonces, fíjense que acá nos vamos a poner en el peor de los casos, en el caso en el que se alcanza el esfuerzo admisible, que es de 187,5 megapascales, ¿cierto? Vamos a suponer que estamos llevando la barra al límite para el cual se diseñó la estructura, al esfuerzo admisible. Luego sabemos que la fuerza que transmite esta barra en función de P es 5/3 de P, y sabemos que el área de la barra es, acá entre paréntesis calculemos el área, ¿cierto? Es de 4 centímetros el lado, por tanto eso al cuadrado me va a dar 16 centímetros cuadrados, y eso es equivalente a 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, ¿ya? Que es el dato con el que vamos a trabajar acá. 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces acá despejamos P, vamos a ponerle a esta P admisible para la barra AB, y si hacemos los cálculos, esto vale 180 kilonewton. ¿Cierto? Nada más hay que aquí el megapascal es 10 elevado a 6, pasamos esto dividiendo, y el pascal es newton sobre metro cuadrado. Me queda newton y luego transformo a kilonewton para tener un número más cerrado y me da 180 kilonewton. Acá es importante reflexionar qué significa este 180 kilonewton. Es la carga P, ¿sí? Lo que me dice este valor es que si yo aplico 180 kilonewton en la estructura, así como sale en este diagrama, la barra AB va a resistir 5/3 de esa fuerza. 180 por 5 dividido en 3, eso me da 300 kilonewton, y esos 300 kilonewton van a provocar estos 187,5 megapascales, que es el esfuerzo admisible. Entonces, en conclusión, esta es la carga máxima P que yo puedo aplicarle a la barra, de tal manera de que el esfuerzo en la barra no supere el esfuerzo admisible, ¿ya? Entonces, esta es la carga de diseño para la barra AB. Ahora tenemos que ver qué pasa para la carga BC. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero para la barra BC. Va a ser igual a la fuerza que transmite la barra BC sobre su área. Las barras tienen la misma área, así que acá de nuevo nos ponemos en el peor de los casos, nos ponemos en el caso de que llegamos al esfuerzo admisible, y eso va a ser igual a la fuerza que transmite la barra BC, que en este caso es 4/3 de P, dividido en el área, que es la misma, 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, y despejamos nuevamente la carga P
admisible, pero ahora es para la barra BC. Y esto me da un valor de 225 kilonewton. De nuevo, ¿qué significa este 225 kilonewton? Significa que si yo le aplico a la estructura, bajo esta configuración, una carga de 225 kilonewton, la barra BC va a sufrir una carga interna de 225 kilonewton por 4 tercios. Eso me da 300 kilonewton. Y esos 300 kilonewton van a generar 187,5 megapascales de esfuerzo sobre la barra, que es el esfuerzo admisible, es decir, el esfuerzo máximo para el cual yo quiero que esa barra esté sometida. Entonces, aquí hay que concluir cuál es el esfuerzo, cuál es la carga admisible de la estructura total, ¿sí? Porque estos son para cada una de las barras localizadas. Y la carga admisible para la estructura total va a ser el valor menor de estos dos, 180 kilonewton. Ya, de esa manera yo me aseguro que tanto la barra AB como la barra BC no superen el esfuerzo admisible. Porque si nos ponemos en el caso de que yo hubiera elegido los 225 kilonewton, esos 225 kilonewton se hubieran transmitido a la barra B por 5 tercios, lo cual da 375 kilonewton, y eso genera un esfuerzo de 234 megapascales y supera el esfuerzo admisible. Entonces, yo al trabajar con 180 kilonewton, estoy haciendo que la barra AB trabaje en el esfuerzo admisible, es decir, en el esfuerzo máximo, pero que la barra BC trabaje en un valor menor al esfuerzo admisible. Por lo tanto, ambas barras van a estar trabajando dentro del rango que yo definí para el diseño de mi estructura. Ya, con esto tendríamos resueltas entonces la pregunta A, que era el estado de tracción o compresión de las barras, y sus diagramas de cuerpo libre, y la pregunta B, que era la carga máxima admisible. Falta la última pregunta, que eran las dimensiones finales que tendrían las barras BC y AB, si es que se aplica esta carga máxima. Ya, insisto, acá con dimensiones finales yo tenía la intención de que ustedes calcularan tanto el largo final como el ancho final. Pero al final solamente voy a evaluar la obtención del largo, ¿ya? Si alguien hizo cálculos para el ancho o calculó bien el ancho final, va a tener puntos extra. Insisto con eso, disculpen que sea majadero, pero... entonces vamos a calcular dimensiones finales de las barras. Dimensiones finales de las barras. Repito que acá nos vamos a poner en la situación de que sobre la estructura se está aplicando la carga P que acabamos de calcular. ¿Sí? Sobre la estructura se está aplicando 180 kilonewton. Entonces, de acá sabemos que si aplicamos los 180 kilonewton, vamos a calcular los esfuerzos que se generan en cada barra. Aunque ya sabemos el esfuerzo que se genera en la carga en la barra B, ¿cierto? Sabemos que el esfuerzo en AB va a ser igual al esfuerzo admisible, que en el fondo es la fuerza que transmite la barra, 5 tercios de P, ¿cierto? O sea, 5 tercios de 180 kilonewton, dividido en el área, que es 1,6 por 10 elevado a menos 3. Esto no es necesario haberlo calculado porque se puede deducir, pero para que quede claro lo ponemos acá. Y eso me da 187,5 megapascales, ¿cierto? Que es el esfuerzo admisible. O sea, acá la barra B es la que está trabajando
es su máximo esfuerzo. Para la barra BC tiene que ser un esfuerzo menor, ¿cierto? 4/3, ¿cierto? De P, que es 180 kilonewton, dividido en 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, y eso da 150 megapascales. Se fijan que acá estamos comprobando que si le aplicamos los 180 kilonewton, ambas barras trabajan bajo o en el esfuerzo admisible. Por lo tanto, acá corroboramos que los resultados que hemos obtenido están bien. Entonces ahora vamos a determinar las dimensiones finales, conociendo estos esfuerzos. Estos esfuerzos son necesarios conocerlos para aplicar la ley de Hooke. Entonces vamos a partir con la barra BC. Con la barra BC vamos a aplicar la ley de Hooke, ¿cierto? El esfuerzo sobre la barra BC va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria de la barra BC. El esfuerzo lo conocemos, el módulo de elasticidad también lo conocemos desde los cálculos que hicimos para el material. Entonces calculamos despejamos la deformación unitaria, que me va a dar 150 megapascales dividido en los 300 gigapascales. Que son el módulo de elasticidad. Y eso me da un resultado de 5 por 10 elevado a menos 4. Esa es la deformación unitaria, adimensional, y a partir de la deformación unitaria podemos calcular la deformación total, ¿cierto? Multiplicando la deformación unitaria por el largo inicial de la barra. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 4 por el largo inicial de la barra BC. Vamos a ver la figura. La barra BC tenía un largo de 4 metros. De 4 metros. Entonces, por 4 metros, esto me da 2 por 10 elevado a menos 3 metros, lo cual es igual a 2 milímetros. Es decir, la barra BC, que la barra BC está sometida a tracción, se alarga 2 milímetros. ¿Sí? Se alarga 2 milímetros. Por lo tanto, la longitud final de la barra BC va a ser igual a su longitud inicial, que son 4 metros, o lo que son equivalentes a 4000 milímetros, más la deformación de 2 milímetros. Eso me da 4002 milímetros. Esa es la longitud final de la barra BC. Deformación más longitud inicial, básicamente. ¿Ya? Ahora, como bien decía yo, también acá yo quería que ustedes calcularan el ancho final. El ancho final. Pero eso sabemos que se puede hacer, lo podemos calcular, pero no nos va a dar algo coherente. Entonces vamos a tener que la deformación lateral, vamos a llamarla deformación lateral, para la deformación que sufre el ancho es menos el módulo de Poisson por la deformación axial, que es esta que obtuvimos acá. Entonces tenemos menos 0,4, que es el módulo de Poisson que calculamos arriba, por la deformación unitaria axial, que es esta que calculamos acá, 5 por 10 elevado a menos 4. Y eso me da un valor de menos 2 por 10 elevado a menos 4. Esa es la deformación unitaria lateral.
Ahora calculamos la deformación total lateral, que se obtiene al multiplicar este menos 2 por 10 elevado a menos 4 por el ancho, que es la dimensión lateral en este caso, que son 4 centímetros, o lo que es igual a 0,04 metros. Y eso me da un valor de menos 8 por 10 elevado a menos 6 metros. O lo que es equivalente a 0,008 milímetros. Menos 0,008 milímetros. Entonces el ancho final sería el ancho inicial. El ancho inicial, ¿cierto? De 40 milímetros menos los 0,008 milímetros. Lo cual me da un resultado de 39,992 milímetros. Bien. Si alguien calculó esto, va a tener puntos extra. Porque insisto, acá en el fondo esto no es coherente porque acá este 0,4 en verdad a nosotros nos dio menos 0,4, entonces con ese menos nos quedaría más y al final nos quedaría que el ancho aquí aumenta, lo cual sabemos que no es verdad. ¿Ya? Error mío nuevamente, disculpas, pero si alguien aún así hizo los cálculos, ya sea con el menos o sin el menos, va a tener puntos. Entonces eso con respecto a la barra BC. Vamos ahora con la barra AB. Básicamente repetir el procedimiento con datos distintos. Así que para la barra AB, ¿cierto? Vamos a tener la ley de Hooke. Vamos a tener la ley de Hooke. Despejamos la deformación unitaria en la barra AB. El esfuerzo en la barra B, sin embargo, 187,5 megapascales. Dividido en el módulo de elasticidad, que es el mismo porque es el mismo material. Me da un resultado de 6,25 por 10 elevado a menos 4 de deformación unitaria axial. Ya, pero aquí hay que tener ojo con algo. La barra AB está sometida a compresión. Por lo tanto, esta barra se acorta. Disminuye su longitud. ¿Ya? Por lo tanto, eso acá se debería reflejar con un signo menos. ¿Ya? Que lo vamos a poner acá porque el esfuerzo que está generando es de compresión. ¿Ya? Y según la convención de signo, los esfuerzos compresivos van con un signo menos, y acá me queda un signo menos, ya que esta elongación o deformación axial es negativa, ya que la barra se está acortando. Entonces luego pasamos de la deformación unitaria, pasamos a la deformación total, multiplicando la deformación unitaria por el largo inicial. Por tanto, menos 6,25 por 10 elevado a menos 4 por el largo inicial, que en este caso es de 5 metros. De 5 metros, eso me da menos 3,125 por 10 elevado a menos 3 metros. Lo que es equivalente a menos 3,125 milímetros. Por lo tanto, el largo final
de esta barra será el largo inicial, 5000 milímetros menos los 3,125 milímetros, y eso me da un largo final de 4996,875 milímetros. Sí, acá tiene todo el sentido del mundo porque la longitud final es menor a la longitud inicial, porque la barra se acortó, porque está sometida a compresión. Luego calculamos la deformación lateral de esta barra como menos el módulo de Poisson por la deformación unitaria, es decir, menos 0,4 por menos 6,25 por 10 elevado a menos 4, que es la deformación unitaria axial. Eso me da como resultado 2,5 por 10 elevado a menos 4. Me da positivo, lo cual es coherente porque si la barra se acorta, su ancho debería aumentar. Pero esta es la deformación unitaria. Pasamos entonces a la deformación total, lateral. Va a ser igual a 2,5 por 10 elevado a menos 4 por 0,04 metros, que es el ancho. Y eso me da un resultado de 1 por 10 elevado a menos 5 milímetros. Metros, perdón. 10 elevado a menos 5 metros, lo cual es equivalente a 0,01 milímetro. 1 milímetro. Esa es la deformación lateral total. Y a partir de acá puedo obtener el ancho final, que va a ser igual al ancho inicial de 40 milímetros, por va, más la deformación 0,01 milímetro, y eso me da un resultado de 40,01 milímetros. Acá obviamente estamos calculando un ancho. Si sabemos que la sección transversal es cuadrada es porque tiene las dos dimensiones iguales, ¿cierto? O sea, en el fondo me está quedando una barra de 40,01 milímetros por 40,01 milímetros de área transversal, ¿ya? Entonces fíjense que acá los resultados son coherentes porque tenemos una barra sometida a tracción que se alarga, ¿cierto? Se alarga 2 milímetros y su ancho se acorta. Ya, eso es coherente con una barra a tracción, ¿cierto? La barra se alarga, su ancho se acorta. Y esta barra está en compresión. Su largo se acorta y su ancho se alarga. ¿Ya? Pero insisto, estos resultados de acá, de deformaciones laterales de anchos finales, los obtenemos coherentes ya que le cambiamos el signo al módulo de Poisson que obtuvimos acá. ¿Ya? Entonces, en definitiva, este es el ejercicio 3. ¿Qué es lo que se va a evaluar de este ejercicio? Bueno, se va a evaluar la obtención de la obtención de los datos del gráfico, la obtención del esfuerzo de fluencia y del módulo de elasticidad. ¿Ya? La obtención del módulo de Poisson
va a ser puntos extras para el que lo hizo. Ya sea negativo o positivo, da lo mismo, va a tener puntos extras. Acá lo mismo. El esfuerzo admisible también se va a evaluar en el problema, se va a evaluar los diagramas de cuerpo libre de las barras, indicar si están en tracción o compresión, la carga máxima sobre la estructura, que es la pregunta B, y finalmente los largos finales. Los largos finales de la barra BC y el largo final de la barra AB. Y los anchos finales van a ser puntos extras para el que se dio el tiempo de calcularlo. Ya sea si acá le mantuvieron el signo negativo o lo cambiaron, etcétera. Ambos casos van a tener puntos extras. Así que eso, chicos, esta sería la revisión de la prueba. Los 3 ejercicios. Así que eso. Espero que les haya ayudado a tener más claro el panorama de cómo se resolvía la prueba, cómo les fue, y también, por supuesto, que sirva como reforzamiento para esta materia.